buenas tardes a todos, a todas. Bueno, iniciamos el 2021 en ciclos de comunicación y derecho. Los invitamos hoy especialmente, que es nuestra primera digamos, entrevista. Vamos a entrevistar al doctor Gustavo Gutiérrez. Él es abogado, director del Instituto Meridional de Derecho del Trabajo, es influencer, conferencista nacional e internacional, publicista, y la conducción la va a hacer la doctora Tamara Besares. Bueno, ella ya está acostumbrada, ella es conductora en Crónica, es abogada laboralista y una querida amiga y publicista. Así que, bueno, los saludo a todos y a todas, y acá está Dani Villar, también una querida amiga, también del grupo, así que, bueno, empezamos. Tami, ya te dejo a vos. Un cariño grande a todos. Gracias. Bueno, gracias Andrea, gracias Daniela Villar también, gracias a todos los que hacen el ciclo de comunicación y derecho. Es muy importante estos espacios para que nos conozcamos, para que podamos llegar a más profesionales. Esta pandemia, como siempre decimos, que nos unió, y hoy tengo el placer de formar parte de este grupo y también poder entrevistar, como digo yo, y lo hablábamos recién, a un laboralista. Me gusta tener un laboralista entre nosotros porque todos los que hacemos derecho laboral sabemos lo difícil que es esta profesión, lo bastardeada que a veces está, y también está bueno poder ver cómo los profesionales dedicándose al derecho laboral también podemos vivir de esto, vivir de lo que nos gusta. El que elige el derecho laboral, ahora se lo vamos a preguntar al doctor, es porque les gusta, porque hay atrás una pasión por defender los derechos más básicos, como ser el de la supervivencia, el del salario. Y bueno, tengo hoy a un colega que admiro, que lo he seguido por redes, si bien no lo conocía tanto, lo he seguido por redes desde que inició la pandemia. Tenemos acá, después Andrea les va a comentar, vamos a hacer unos sorteos, pero acá tenemos su obra, que ahora nos va a contar también, que es el intercambio telegráfico, y lo quiero saludar, doctor Gutiérrez, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctora Tamara? Saludos a todos los asistentes, a los que nos van a ver, a los que nos están viendo, porque hoy ya uno habla en un presente futuro, ¿no? Siempre una grabación, reproducción o un tipo de comunicación como esta, luego en el tiempo se va acumulando en cuanto a, bueno, visualizadores, si se puede decir, asistentes. Así que les agradezco a todos y quiero agradecer, si me permite, doctora, muy especialmente a la doctora Andrea Sosa, que tuvo la gentileza, y la verdad para mí es un honor, de invitarme a participar y a inaugurar este ciclo de comunicación y derecho en este año, que esperemos sea mejor para todos en todos los sentidos, y que haya, sobre todo, no sé si mucho más dinero o situación económica, sino yo le deseo siempre a la gente afectos, que creo que es lo más valioso que puede encontrar un ser humano a lo largo de su vida. Por lo tanto, mi agradecimiento profundo a la doctora Andrea Sosa por el privilegio y el respeto y la admiración con que me han cursado la invitación, y además, si me permite también, hacer un pequeño paréntesis para agradecerle a usted personalmente, porque la he visto, doctora Besares, con un profesionalismo para encarar una entrevista, diríamos una charla simple, porque yo soy una persona bastante simple. Trato de ser simple porque me parece que lo más difícil es ser simple, la he visto encarar con un profesionalismo como si estuviera por entrevistar al presidente de Francia. Y esa no hacer diferencias entre, no sé, el Biden u Obama o cualquier otro entrevistado, hace a un carácter y una determinación profesional que yo muy pocas veces he visto. Entonces quiero poner de resalto y destacar esa característica, porque me parece que si todos asumiéramos nuestra tarea con ese nivel de compromiso, la Argentina estaría hoy en otra circunstancia. Entonces yo quiero recalcarlo y agradecerle toda esa seriedad. Yo le agradezco, pero vamos a concentrarnos en usted, que es el entrevistado, que es importante que lo conozcan, que voy a tratar de repasar un poco su carrera, porque quienes nos están viendo
como decía yo, pueden ser laboralistas, pueden dedicarse a otras ramas, pero está bueno a veces motivar. Como decíamos el otro día en una charla telefónica que teníamos, si ayudamos a una persona, a un profesional, si motivamos a alguien, es que estamos en el camino correcto. Entonces, vamos a tratar de que lo conozcan un poco, porque la verdad es muy interesante su historia, y tiene muchos matices. Me gustaría que nos cuente, empezar por ahí, al menos retrotraernos ahí, cómo fueron sus inicios como abogado. Les doy un dato que por ahí a usted le da vergüenza decirlo, que es, inicia su carrera muy temprano, a los 21 años, casi un niño pródigo, y a partir de ahí no para de trabajar para los trabajadores, para nosotros, para el derecho laboral. Cuénteme un poquito cómo lo vive, cómo lo vivió. Bueno, en realidad, como usted bien dice, yo egresé muy joven de la facultad, a los 21 años recién cumplidos, por cuestiones, bueno, circunstancias de la vida profesional. Siempre he sido un chico muy estimulado, empecé mi facultad a los 16 años, no hice ni jardín ni primero ni segundo, entré directamente a tercer grado, y a partir de ahí ya quedé adelantado un par de años en relación a mis compañeros. Nunca tuve problemas de integración. Me acuerdo que a mi madre le decían, este chico va a tener problemas de integración porque lo están adelantando mucho. La verdad, nunca tuve, muy por el contrario, he sido muy querido, y además he liderado grupos en primaria, en el secundario, así que nunca tuve problemas de integración. Para aquellas madres que por ahí están preocupadas por sus chicos, porque si son más chicos, si son más grandes, eso depende de la personalidad, y depende de también cómo en la familia se aborda toda esa situación. Yo lo abordé con mucha naturalidad y siempre estuve adelantado un par de años, terminé mi facultad libre y en la Universidad Nacional de Tucumán, y a partir de allí ejercí la profesión, me matriculé, y ejercí la profesión donde pude y como pude al principio. Y para aquellos que son primera generación de profesionales, es decir, primera generación de abogados, se hace bastante más complejo todo. Es decir, no tienen un sostén, un inicio, ni nadie que les diga, miren, esto va por acá. Porque la profesión tiene muchos más secretos en cuanto al ejercicio profesional de todo tipo, que aquello que se muestra. Aquello que se muestra en la facultad no es ni siquiera la punta milimétrica de un iceberg que implica el ejercicio profesional. Desde alquilar un local, publicitarse, hacer relaciones sociales, relacionarse con los colegas, cómo abordar el propio Poder Judicial, antes era más presencial, cómo abordar a un empleado de mesa. ¿Y quién fue tu mentor? Porque si bien vos nos estás planteando, vos, usted, yo tengo problemas, no sé cómo a veces cómo lo trato. No hay problema, adelante. Si bien nos estás diciendo cómo los pasos que hay que seguir para poder encarar la profesión desde el inicio, y tengo entendido que tus papás eran docentes, o sea que no tenías apoyo por ese lado, ¿quién fue la persona que más o menos te indicó qué hacer o dónde hacer, o cómo fuiste encarando esa profesión? Bueno, nadie. Para ser franco y absolutamente sincero, nadie. No encontré un referente. Yo tenía y tengo un tío que es abogado laboralista muy reconocido en Córdoba, uno de los más reconocidos de la provincia de Córdoba, pero sin embargo el tío estaba distante. Lo único que tenía yo era una referencia vaga a su personalidad, bastante intensa y potente, un hábil litigante, pero que nunca hizo las veces de mentor porque no pudo, por diferentes razones vitales de él y mías. Entonces, francamente, nadie. Ahora bien, mis padres sí colaboraron y me ayudaron muchísimo, y sobre todo en los primeros años, en cuanto al sostén financiero de la situación, que creo que ya es bastante. Entonces, ya con eso yo pude avanzar en mi profesión y aprender un poco a los saltos, un poco tomando de aquí, tomando de allá, pero francamente sin ninguna persona que hubiera hecho un mentoring, una mentoría sobre mí, lo cual lo torna mucho más difícil. O sea, el esfuerzo es doble, porque uno debe mirar mucho cada paso que da, y además conocer los límites. Yo siempre digo que es importante conocer las limitaciones. ¿Por qué? Porque un colega recién iniciado, si encuentra un caso complejo, tiene el deber no solo moral y ético, sino también legal. Yo entiendo que en la mayoría de las regulaciones del ejercicio profesional en todo el país, en todas las jurisdicciones, la ley de ética profesional así lo determina, tiene el deber de buscar un colega de más experiencia para llevar adelante ese caso.
Sí, de hecho los Entonces, colegios de abogados, especialmente el Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires, las distintas jurisdicciones, tienen ese servicio de nobles abogados, que hay un profesional que los asiste. En ese sentido, no sé si alguna vez tuviste contacto, ¿qué opinás de ese servicio que dan los bueno, colegios? a ver, yo no sé cómo funcionará en otras jurisdicciones. En la jurisdicción en la que yo ejercí, eso quedaba en la letra, no hay nadie que en definitiva a uno le haga las veces de mentor y realmente acompañe, porque además tampoco en la práctica se da con fuerza, yo creo que en ningún lado del país. Y creo, eso sí, Tamara, creo que es necesario alguna vez repensar esto en la profesión. No podemos, y digo todos, no podemos permitir que en una sociedad un abogado que recién egresa no encuentre un camino e inicie un camino sin ningún tipo de contención previa. A ver, hablábamos la vez pasada, los médicos sí o sí tienen que hacer una residencia acompañados y contenidos por colegas de mayor experiencia y conocimiento obligatoriamente para poder mínimamente comenzar a ejercer el campo que eligieron. Entonces, No, Bueno, yo no, esto, no te quiero, acá, sí, Gustavo, no te quiero interrumpir, Tamara tampoco, sí, pero a veces por ahí uno a veces tiene mala suerte, pero realmente en Salta hay un gran amigo, Pedrito Burgos, que la verdad que lo adoro, y no lo lo mismo de saludo. nosotros, desde fundamentalmente, ¿no? Desde que estamos de esta pandemia, realmente sabemos todos los colegios de abogados, y nosotros tenemos, bueno, acá Bueno, Tamara pero tenemos acá, Avellaneda Lanús, San Martín, y que sí, realmente San hacen ese Isidro. trabajo. Sí, Sí, por sí, eso te igual digo, acá Andrea, que Gustavo son se unos está yo estoy de amigos. acuerdo. metiendo. Yo estoy de acuerdo, Andrea, en que hay muchos colegas que lo hacen de muy buena fe. Además, yo a Pedro Burgos no le podía pedir en ese momento porque él comenzó conmigo. O sea, somos de la misma generación, para empezar. Segunda cuestión, hay algo importante, que se haga de modo informal y con mucho sacrificio por muchos colegas, no implica que no deba, a mi criterio, regularse de modo mucho más completo y sistemático Bueno, la ayuda al novel abogado. No acá alcanza te con los pongo un buenos auspicios. alto. Te Sí, estás metiendo en un tema muy discutido, que es el tema de igualar oportunidades. O sea, lo que vos nos seguro. estás planteando es un abogado debería tener un control de un tercero, de una institución, que le diga si está capacitado para poder ejercer o no. Muy discutido este tema No, porque venimos de educaciones no, diferentes, de personas que no tienen seguro. la No, no, misma seguro, posibilidad pero de acceso. el planteo no es ese. Yo creo ¿Y que cuál es el como en planteo? casi todas las partes del mundo, y esto no es novedoso, se hace en Brasil, no es que se hace en Estados Unidos, se hace en Brasil, se hace en Chile, creo que se hace en Ecuador también. Ningún profesional que egresa de la facultad puede comenzar a ejercer sin más. ¿Está? Esto Bueno, eso, está regulado Gustavo, así. no te quiero Pero, no, interrumpir, no, por pero eso. Pero déjame, Andrea, que cierre la eso idea lo están y queriendo déjame hacer que cierre acá, la ¿eh? idea. Déjame que Esto cierre lo la idea. están queriendo hacer acá, que quieren hacer, que cuando No, por nosotros eso. salimos, somos abogados, Perfecto. nos quieren tomar un examen para ver si No, podemos yo no ejercer hablo de la un profesión, y examen. Por eso eso digo, a mí no me gusta. si me permitís cerrar la idea, voy ahí. Yo no estoy hablando de un examen. Lo que yo digo es, habría que hacer un acompañamiento para el colega que ejerce la profesión, que quiere ejercerla, porque hay colegas que terminan la facultad y no quieren ejercer la profesión. Francamente van por otro lado. Quieren ser funcionarios judiciales, quieren hacer una carrera académica, lo cual es absolutamente valioso y necesario. Hay muy pocos y cada vez menos, y esto lo conozco porque tengo 22 años de profesión y además he ejercido en Jujuy, en Salta, en Tucumán, he asesorado a abogados en Buenos Aires, en Córdoba. Entonces, el tema es el siguiente. Hay que contener, y con esto no estoy hablando de limitar ni de restringir derechos. Por el contrario, estoy hablando, hay que contener al colega Nobel que no encuentra porque, por X, por Y, por Z, un mentor que le acompañe el tiempo necesario, con la sistematicidad necesaria, hay que contenerlo y hay que hacerlo ingresar en una suerte Contener es de direccionar, pasantía. No, eso, no, 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 por direccionar. eso. No, contener es darle asistencia al colega que necesita
porque no conoce cómo funciona un fuero, como por ejemplo el laboral, el penal, que son fueros altamente especializados, pero altamente especializados, ¿sí? Entonces, ese colega que le viene un juicio laboral enorme, y que no sabe por dónde empezar ni para dónde disparar, y que a lo mejor hasta no encuentra con quién compartirlo, que puede pasar, encuentre una situación de contención, guía y asesoramiento, y hasta mentoría. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, encontrar 4 o 5 estudios jurídicos grandes que se dediquen a eso y que los incorporen obligatoriamente inclusive, porque creo que el que le fue bien en la profesión tiene el deber de colaborar con el que está comenzando, para que pueda aprender allí por lo menos 6 meses de una pasantía guiada, ¿sí? Y vos esto lo diferenciás del práctico. Nosotros los abogados pasamos, al menos en la Universidad de Buenos Aires, tenemos la obligatoriedad como materia de una práctica profesional que se hace para la gente sin recursos, para distintas organizaciones gubernamentales, depende de la orientación que vos elijas. El otro día nosotros charlábamos sobre las deficiencias de esa práctica. ¿Qué deficiencias ves respecto de esa práctica con lo que vos estás planteando? ¿Vos a dónde apuntarías? A ver, yo quisiera que me diga un abogado que hizo una práctica en cualquier facultad de Derecho del país y logró completar un juicio laboral desde el inicio hasta la sentencia final de Cámara. Ninguno, por una sencilla razón de que cualquier juicio de esa naturaleza dura más de 3 o 4 años. Tendría que haber empezado el juicio en segundo año de la facultad. No sirve la práctica tal y como se da en las facultades, y en ninguna facultad del país, y la conozco a la práctica de todas las facultades del país. A lo sumo se hará con mucha más intensidad en otros lugares. Pero ¿qué terminan aprendiendo los colegas, que todavía no son colegas, los estudiantes que van a ejercer? ¿Qué terminan aprendiendo? Cuestiones de familia muy pequeñas, hacer un acuerdo, hacer un alimento, un divorcio, pero un juicio laboral de pe a pa, no lo terminan. Un juicio penal de pe a pa. Claro. La práctica profesional, como la vos la planteás, se da como en determinados organismos no gubernamentales como el CELS, o sea, como puntuales, pero sí no está generalizada, y no sé cómo funciona en el resto de las universidades. No está generalizada y no está, claro, falta un tramo más para que el abogado además pueda especializarse, porque además los abogados solemos ser todistas. Entonces hacemos de todo, hacemos laboral, bueno, si cae un sucesorio lo hago, porque además tenemos que vivir, porque esta es la realidad. A ver, si vamos a hablar desde lo ideal, desde el libro, hablemos. Yo no tengo problema, yo también puedo hablar de la academia. Yo quiero hablarle al colega que sabe que esto es verdad. O sea, no voy a pintar una realidad que no es, porque no acostumbro a eso. Si yo hablo, digo lo que pienso, y además con base en la realidad. Todos hacemos de todo. Nadie va a dejar un sucesorio porque diga, no, mire, yo sucesorio no hago, porque es muy complejo el tema. Sabemos, los abogados, el que vive de la profesión necesita vivir y toma un sucesorio. Toma a veces hasta temas que no conoce con precisión, porque lo necesita y porque lo ve rentable. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque somos todistas. Esto no pasa con los médicos. Los médicos, como máximo, en muchas jurisdicciones, hasta 2, y en algunos una sola especialidad, por ley no pueden hacer más. Entonces usted no va a encontrar un médico, salvo el clínico, que tiene obligación de derivar, que le diga, no, bueno, a ver, si hay un problema de corazón, bueno, a ver, veamos el corazón, hay un problema de sí mismo. No, bueno, esto tiene que ver con lo que vos me decías el otro día, que lo anoté porque me llamó mucho la atención esta frase, y es tan cierta, que cada vez menos abogados pueden vivir dignamente de su profesión. Pero es obvio. A ver, el ejercicio de la abogacía se proletarizó. Hace 70, 80 años, si había 100 abogados en una provincia era mucho, quizás 100 años, 100 abogados era mucho. Y además, esa gente, por lo general, venía de estratos sociales altos, y el abogado, por eso se llama honorario, no era un dinero para vivir, lo hacía por el honor, eran honorarios. No necesitaba esa persona de la profesión para vivir, porque era hijo de finqueros, hacendados, millonarios, en fin. La profesión y el mundo y la vida pasaron por una transformación radical. Las facultades se abrieron. En Argentina es irrestricta la posibilidad de rendir y de cursar derecho. No tiene ni examen de ingreso en la gran mayoría de las universidades. En la gran mayoría de las facultades no hay ni examen de ingreso.
Bueno, Y pero eso esto tiene que ver, Gustavo, con la gran deuda educativa que tiene nuestro Estado, sí. con los argentinos y las argentinas. Entonces, quizás ahí tendríamos que discutir hasta una cuestión sociológica de, bueno, Por eso. si hay Pero que quiero poner un anotar el examen de dato. ingreso cuando el Estado no responde, o sea, ahí pasa por otro Bien, por eso, lado. pero quiero anotar un dato. Es el único país de Sudamérica, creo, no sé si me equivoco, pero al menos Brasil, Ecuador, Chile, no es así, que tiene ingreso irrestricto. No lo estoy valorando ni lo estoy jugando. Digo, el ingreso es así, lo sabemos todos. Sí, El ingreso y el egreso irrestricto de la Facultad de Derecho. Por lo tanto, acá hay temas que hay que pensarlo con seriedad. No alcanza con anotarse en una postura y decir, bueno, yo estoy del lado de... No, hay que pensarlo con seriedad, porque en un país se hace reflexionando desde todos los puntos de vista. Entonces, la profesión a proletarizarse, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Argentina? Se abrió a una masa de personas de una cantidad impresionante, muchos de los cuales, cosa que también lo sabemos nosotros, hay muchos que se recibieron porque los padres quisieron que se reciba de abogado para que le digan sí. doctora. Bueno, y muchos de esos tampoco ejercieron la profesión. Quiere decir que fueron a ocupar un lugar que a lo mejor, y ya que hablamos de oportunidades, el muchachito que vive en Tartagal, Salta, interior de Salta, no la tuvo. Sí, ¿Sí? sí, eso es cierto. Bien, entonces, bueno, entonces, si Y si el tocas hijo muchos de una temas que te empresa, quiero preguntar muchas cosas, porque tocas este vamos tema que adelante, vamos debate un adelante, montón y pero quiero yo cerrar. no quiero dejar Cierro con esto. pasar una cosa, Sí, cerrame sí, el tema sí. y te quiero llevar para otro lado. Cierro con esto. Hay que pensar el país seriamente y la profesión seriamente. Y yo creo que la profesión necesita mudar muchísimas cosas para que todos los abogados podamos estar mejor. Y Tamara, reitero la frase que lo hemos hablado por teléfono. Siempre digo yo Sí, que hay muchos recibidos y hay pocos abogados. No es lo mismo, sí, ¿eh? La abogacía es un gran frase. aprendizaje permanente hasta el último día de la profesión, yo diría hasta el último día de la vida. El título es otra cosa. Entonces, son cosas Sí. distintas que requieren ambas complementarse para un desarrollo profesional de excelencia, a mi criterio. Y tomando esto que decís, y cuánto nos duele a veces cuando nos sancionan en los colegios, cuando tenemos una causa de ética, porque vos decís justamente, el ejercicio del título lo seguís teniendo, pero el ejercicio de la profesión no se debería manchar. Vos hablabas de la competencia entre los abogados, y ahí te quiero llevar al tu métier, que es ser influencer en las redes sociales, y Sí. cómo adaptamos la profesión a esto, y cómo responden los colegios a esto, los profesionales, la competencia. ¿Cómo ves que está pasando ahora en la pandemia y cómo lo viviste vos en esta pandemia? Yo creo, y vuelvo a la cuestión, yo suelo ser un libre pensador crítico. Hay gente a la que no le gusta esa forma de ser, ¿no? Yo no soy políticamente correcto, por lo tanto, siempre digo lo que pienso, porque la verdad que no tengo compromiso ni con nadie ni No con queremos nada. en esta charla no queremos que seas políticamente correcto. Bien, Así que ni vos con hablá nadie ni con tranquilo. nada. Por lo tanto, hecha esta aclaración, yo estimo lo siguiente. Yo creo que los colegios de abogados cumplieron y cumplen un rol fundamental en el ejercicio profesional. Sin embargo, creo que como toda institución, el Estado incluido, porque la institución Estado está en crisis hoy en día, no hoy en día, hace, ya diría yo, 70, 80 años que está en crisis y viene haciendo agua por varios lugares que podríamos analizar una tarde entera, hay libros de esto, todas las instituciones están en crisis. Instituciones que nacieron con la revolución industrial están en crisis. Entre ellas, la colegiatura, a mi criterio. ¿Por qué? Porque hay muchas regulaciones, sobre todo en relación a publicidad, que aún no se han modificado en el seno de los colegios. Hay muchos proyectos también, hay algunos que han dado pasos enormes al respecto, y hay otros que no. Y esta es una realidad multifacética, de muchas facetas en todo el país, porque tenemos 20 y pico de jurisdicciones. Entonces, otra cosa que habría que ver, cómo inaugurar políticas, si bien cada jurisdicción tiene una Pero diferencia. con respecto a las redes, Por ¿qué eso, falla ahí ves? voy. ¿Qué Si falla bien, ves de... ahí está, por eso digo, habría que buscar lineamientos generales para la nación, pero yo creo que aquí falta una regulación que contemple, por ejemplo, la actuación del abogado en una red social.
límites, si es que hay que ponerlos, regulación, si es que hay que ponerla, contemplación, que no esté el abogado que, por ejemplo, está en una red, quizás evacuando una consulta genérica, con miedo a ser sometido a una suerte de denuncia o a denuncias porque el colega de allá se le ocurrió que como él no puede estar en esa red, no le gustó mucho que uno esté, entonces va y lo denuncia, que por qué hace esto. Entonces, cuestión que además deberíamos los abogados pensar que denunciando a un colega no creo que se gane demasiado, salvo que la cosa sea muy grave, en perjuicio de un tercero. Pero, a ver, esto que es la difusión y la publicidad del ejercicio profesional en un ámbito como Internet, no ha encontrado una regulación unánime, coherente, pacífica en todo el país. Y hay jurisdicciones muy relegadas y otras que están avanzando de a poco. Esto es imprescindible, porque hoy en día el abogado, si no está en la red, no está, como gran parte de las profesiones de... Bueno, ahí te hago también un alto. Hay muchos profesionales que todavía se resisten, cada vez son menos, pero cuando arrancamos con esto, en realidad la resistencia tenía que ver con la pérdida de la formalidad, de la estructura, de cómo venderse en las redes sociales, de quizás esta profesión, como decíamos al principio, que decía que a veces parece bastardeada, iba a terminar perjudicándose cada vez más. Eso vos decís que si no estás en las redes, no estás. Si no estás en las redes cada vez más, y esto no es algo que yo lo diga con gusto, ni tampoco es algo que yo diga con enorme satisfacción. Al contrario, me parece, quizás yo diría hasta un retroceso, porque en definitiva se le está permitiendo el existir para el gran público a pocos colegas que pueden acceder no solo a la tecnología necesaria para estar en una red, sino también a la capacidad oratoria, de estar en cámara, que no todo el mundo la tiene, porque hay muchos colegas que son brillantes, pero a lo mejor se prende una cámara y en una red social no va a rendir de la misma manera, y hay otros que no, que rinden más acá en la cámara que haciendo un escrito. No todos tienen la capacidad, ¿sí?, comunicativa, que por ahí algunos con habilidad pueden desarrollar en cámara, sea para televisión, para red social, para lo que fuere, pero en definitiva está en una cámara. No todos saben mirar a cámara, no todos saben hablar con los espacios que hay que hablar, con los detenimientos que hay que hablar, con la velocidad que hay que hablar, porque a lo mejor también tiene que desarrollar un tema, y a Tamara le debe pasar, en la televisión hay que desarrollar un tema que muchas veces, si uno lo deja en dos conceptos, no se entiende, pero tampoco da el tiempo de televisión para desarrollar un tema. Claro, para desarrollar un tema que requeriría un desarrollo mucho mayor, con mayor precisión, es difícil. Gustavo, pero todo se aprende. El consejo para el colega que nos está mirando es que tiene que venderse en redes sociales, que es la nueva forma de venderse. Yo creo que venderse, no sé si me gusta el término, en todo caso, tiene que adquirir de alguna manera la habilidad para estar, aunque sea lo mínimo en una red social, para poder compartir desde el lugar que le sea más conveniente y más cómodo, para poder compartir y aportar lo que puede aportar a la red social, ¿sí? Entonces, si yo soy bueno... Entonces, perdón, no quiero interrumpirte, sí. Gustavo, ¿entonces estás a favor de los abogados mediáticos o eso lo ves en otro lado? Mediático es otra cosa. Yo entiendo mediático como una persona que va y ejerce... a ver, yo tengo un caso, el caso, no sé, Maradona, y estoy todos los días en televisión hablando del caso, no sé si yo lo haría, creo que si yo encararía desde otro lugar, claro, pero mediático es una persona que ejerce fundamentalmente su profesión en cada caso, utilizando los medios de comunicación para hacer lobby de presión de uno u otro, de otro modo. Eso es otro tema, Estamos hablando de abogados que utilizan redes sociales. Para mí no es mediático, sino más bien una persona que utiliza una red social para desarrollar, sea una arista profesional, académica. Por ejemplo, yo por red social no hago ningún tipo de atención de clientes, ni capto clientes por red social, pero esa es mi elección, no digo que esté mal. Lo que yo hago es tratar de darle herramientas a los colegas en la medida que puedo, con algún vivo, con alguna entrevista, con algún video, pero a los colegas, va dirigido a los colegas. ¿Se puede hacer en relación a los clientes? Yo estimo que sí, ¿por qué no? Pero, bueno, ahí es el punto, ahí está la discusión, si el asesoramiento en realidad no afecta lo que hablamos como ética profesional, y si en realidad
está también afectando indirectamente lo que sería la ley de honorarios profesionales. Por eso también siempre cuando decimos que hacemos consultas y demás, siempre se aclara que es bajo la ley de honorarios. Ahí es donde empieza a hacerle ruido a otros colegas. Entiendo tu punto. Claro, es que sí, por eso es un tema que hay que verlo desde diversos lugares. Ahora yo entiendo que el que Perdón, maneja Gustavo, un instrumento... perdón. Sí. Gustavo, varios colegas me están diciendo cómo pueden participar del sorteo, porque acá tenemos unas becas, así que varios me están mandando mensajes que no se quieren quedar afuera, me dicen. Y ahí estaban las condiciones en el posteo que hicieron ustedes, Andrea. Pero ¿cómo participan? ¿Cómo participan? ¿Mandando un mensaje a Comunicación y Derecho? Siguiendo a la... Sí, ahí están las condiciones, yo las ingresé. En su momento estaba en la publicidad también. No, y lo podríamos repetir. ¿Qué te parece, Gustavo? Que vos lo digas, así que te sigan. No lo tengo a mano porque lo mandé. Se los lea, los tengo acá. Durante el vivo vamos a sortear 3 becas Ana Obando por cada curso. Las condiciones para los que nos están mirando es, si es por Instagram, arrobar y seguir la cuenta de Instituto Meridional, @instituto-meridional-de trabajo, ahora lo volvemos a decir, y el Instagram del doctor Gutiérrez, que es @GustavoGutiérrez333. Esto es por Facebook. Doctor, ¿tiene Facebook? Sí, está el Facebook, está la página de Facebook del instituto, pero... y además, dos grandes amigos, como Sergio Arce y Matías Molinaro, la verdad que están ahí, junto al doctor, que es la verdad, brillante. Está, y las condiciones serían las que leyó Tamara, es decir... Y les agrego una condición más, que es el ganador debe grabar y enviar al Instituto Meridional un video agradeciendo la posibilidad de capacitarse sin costo, una gran posibilidad para todos los colegas. Así que es arrobar a las cuentas del doctor Gutiérrez, del Instituto Meridional, y por otro lado en Instagram, vuelvo a aclarar porque estamos con transmisión de Facebook Live, y por otro lado grabar un video agradeciendo al ganador que el Instituto Meridional le haya dado esta posibilidad. Perfecto. Hasta el fin de la transmisión vamos a considerar los que cumplieron estos requisitos para poder sortear la beca. Así que bueno. Lo vuelvo a traer a este tema que me cuesta, porque hay muchas aristas, como le decía. Hay muchos temas, sí, el diálogo es así. No, sí. Adelante. Bueno, yo quiero traerlo a que nos cuente un poco, así lo llevo un poco y hablamos un poquito de su obra antes que se nos vaya el tiempo, que la tengo acá por los que quieran comprarla, Intercambio Telegráfico y otras notificaciones laborales. Yo la leí este fin de semana, es una obra que encara todo lo que es las situaciones jurídicas y fácticas del intercambio telegráfico, tiene compendio de normas, tiene jurisprudencia, doctrina. Me llamó mucho la atención que la jurisprudencia está en las distintas jurisdicciones, o sea que si vos tenés un caso en Salta, tenés jurisdicción de Salta, tenés jurisdicción de Capital, es muy completo. Y lo que le quería preguntar, porque hablábamos del inicio de la profesión, es ¿por qué elige este tema que creo que tiene que ver por ese lado, ¿no? Claro. Bueno, a ver, hay una cuestión que marcábamos también al hablar por teléfono días anteriores, que es la deficiencia académica en el enseñar lo que yo llamo el arte de la abogacía. La abogacía, más que una ciencia, a mi criterio, no más que una ciencia, sino que es un arte, que se apoya y se basa en la ciencia del derecho. Son cosas distintas, que solemos confundir muy a menudo. Una cosa es un académico, o un científico, técnico, que hace una investigación jurídica de una cuestión aséptica y que llega a una conclusión. Típico ejemplo es una tesis doctoral en la que yo estoy embarcado hoy, por ejemplo. Y otra es llevar adelante un caso, es totalmente distinto. Esta última cuestión es campo del arte de la abogacía. La abogacía es un arte como la medicina. La medicina es un arte. Hay mucha gente que por ahí hasta tiene dotes de curar y nunca pasó por una facultad. Lo sabemos, las abuelas, que curaban con una cosa, con la otra. Entonces, la abogacía es un arte que requiere... Pero perdón, eso es ejercicio ilegal de la medicina. No, bueno, sí, pero estoy hablando de medicina. No creo que vaya por ahí, no voy por ahí. Andrea hace de abogado del diablo, pero no va por ahí. Digo, hay mucha gente que tiene
capacidad, inclusive para curar con la palabra, se cura con la palabra. Y esto no lo digo yo, lo dice Frankl. Pero no nos metemos en terrenos escabrosos, vamos al libro de intercambio telegráfico. Pero digo, hay muchas formas de tema? ejercer, hay muchas formas de ejercer que tienen que ver con esto. El ejercicio de la abogacía es un ejercicio artístico. ¿Sí? Artístico, ¿qué quiere decir esto? Que como todo arte tiene técnicas. ¿Cómo se hace un escrito? ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se hace un recurso? ¿Cómo se hace un telegrama? Esto nos enseña en la facultad en el 80% de los casos, y se enseña muy tangencialmente, muy rápidamente, como diciendo, bueno, mira, esto es así, vámonos a casa, que yo quiero mi título. Esto se enseña así. Por lo tanto, la idea, al hacer el libro, era encarar y abordar un sector, una instancia de cualquier conflicto laboral, que hasta ese momento que salió esta obra, que ya tiene creo 2 años, creo que va para el tercero, no estaba abarcada, que era el intercambio telegráfico. Nadie hablaba del intercambio telegráfico hasta ese momento porque era una cosa, casi diría que para los académicos, menor. Es decir, ¿para qué vamos a hablar del intercambio? Nosotros hablamos de cosas más digamos. Claro, una cosa más elevada. En las sentencias vemos que no es tan subsanable. ¿Y qué pasa? Que el intercambio telegráfico es tan importante, pero tan importante, que en la mayoría de las sentencias laborales se hace referencia al intercambio, y en la gran mayoría de los casos las deficiencias en defensa o del abogado del actor, o del abogado de la empresa, del empleador, está en el intercambio. Sea porque se utilizó mal un término, porque se apresuró el despido, porque se habló de, no sé, de trabajo esporádico y ahí ya murió el empleador. Es decir, hay muchas deficiencias, o porque no se probó que se haya llegado a conocimiento, si llegó a conocimiento o no, si lo recibió, en fin. Toda esa cuestión hace a la sustancia del juicio, porque además el tema decidendum, de ese conflicto, el tema decidendum, empieza ahí a definirse. Porque es ahí donde... es ahí donde el actor y demandado, futuro, o trabajador y empleador, si se quiere, muestran sus cartas. Ahí muestran sus cartas. Esas son las cartas con las que van a jugar en el litigio si es que llega. O con las que van a jugar en una mesa de negociación, si es que corresponde y si es que van ahí. Entonces, esto es fundamental. Si usted no tiene el intercambio bien hecho, y lo más probable es que el juicio no prospere, de un lado o del otro. Sí, ahí dijiste algo que me llamó también la atención en uno de los capítulos de tu libro, que es muy importante también para estos tiempos que estamos viviendo, donde la justicia es más lenta que el ordinario, al menos en Capital Federal, en provincia funciona un poquito más rápido, que es esto de un buen intercambio telegráfico te puede dar una opción de llegar a un buen arreglo. Y vos en tu libro lo que decís es que la decisión está entre conciliar o enfrentar. Hoy vos de qué lado te encontrás frecuentemente y qué lado aconsejás. Eso depende de la estrategia que uno va a seguir en cada juicio. Por eso yo en ese libro también abordo algo que muy poco se ve también en el área del derecho laboral, que sí he encontrado alguna materia, alguna bibliografía en derecho penal, que es la táctica y la estrategia del litigio. En el derecho laboral, en el derecho civil, no he visto tratado estos temas de la táctica y la estrategia. Yo creo que nadie puede ponerse prima facie y de antemano a decir, este juicio lo arreglo, este juicio lo litigo. ¿Por qué? Porque va a depender de las circunstancias. Miren, yo a lo largo de 20 y pico de años, los juicios que creí que los iba a arreglar, no los arreglé nunca. Los tuve que litigar y capaz que lo gané en sentencia. Y los juicios que creía que iba a demorar 1000 años en solucionar, los arreglé a los 6 meses. O sea, son circunstancias que varían mucho, porque no depende un acuerdo, además, solo de la voluntad de una parte, porque el trabajador o el empleador puede tener voluntad de acuerdo, pero si no hay voluntad del otro lado, ¿y por qué puede haber voluntad del otro lado? Y esto puede variar, porque, a ver, por ahí le embargamos un inmueble al demandado, un embargo preventivo, y a lo mejor no quería arreglar el demandado, pero ¿qué pasa? Tiene un comprador, hay un problema en la sociedad, cambia el capital social, vienen otros socios y necesitan arreglar ese lío, que en principio no le van a arreglar nunca. Cambió la circunstancia, se arregló el juicio. Entonces, es muy difícil establecer de antemano qué vamos a hacer. Depende de muchos factores. Por eso digo, hay que estar a cada caso es un mundo y es un universo en sí. Pero sí, para darte una derecha tenés que tener un buen intercambio hecho, porque si no ni podés hacer este análisis. O sea, estamos partiendo de la base de que tenés las herramientas correctas para sentarte. El intercambio tiene que ser, tiene que estar
precisamente hecho, y tiene que estar, además, el telegrama es telegrama, por eso digo que muchas veces lo que abunda daña. En el derecho, lo que abunda daña, porque está esto de que lo que abunda no daña, por regla general, bueno, en el derecho no. A veces el abundar daña, y sobre todo en el telegrama, a veces una palabra de más, una frase de más, una circunstancia de más que hemos relatado ahí, puede dañar. Por eso es que es importante establecer las pautas mínimas para poder llegar a un exitoso intercambio telegráfico. Por supuesto que ahí no va a solucionarse todo, porque además usted va a tener que probar en juicio todo esto. Si yo despido a un empleador por abandono de trabajo, voy a tener que ir a probar que lo intimé, que no vino, en fin. Es decir, la prueba va a ser fundamental, pero si el intercambio está bien hecho, los cimientos de esa casa, los cimientos de ese edificio, que va a ser el conflicto jurídico en desarrollo, están bien puestos. A partir de ahí vendrán otras cosas. Y en ese libro lo que yo intenté hacer es darle un kit de herramientas al colega. Cuando presenté el libro en la UBA, que el doctor Rabinovich, que es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, me convidó y acepté con gran honor, porque para mí la UBA es mi casa, es mi segunda casa. Aclaremos que el doctor Rabinovich es tu director de tesis y vos hoy sos un doctorando. No, el doctor Rabinovich es director del programa de doctorado no me contradigas, de la Universidad de Buenos Aires, pero no es mi director personal de tesis, es director del programa y es director del área del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pero es director del doctorado intensivo. Entonces, cuando presenté el libro en la Universidad de Buenos Aires, dije esto, es un kit de herramientas para el profesional que necesita conocer los lineamientos mínimos para hacer un buen intercambio. Ahí no están todas las soluciones, ni mucho menos, porque todo es casuístico en derecho, pero sí hay muchos parámetros y referencias. Inclusive el libro tiene todo un apartado, un apartado, un anexo, en donde hay argumentos, no solo el telegrama, sino argumentos de cómo usar el telegrama y cómo usar la respuesta de la carta de documento, o sea, argumentos de demanda y de contestación de demanda. Y por último, lo que intenté hacer también ahí es ser didáctico. Yo no he visto muchos libros de derecho con gráficos, por ejemplo. La gráfica, por lo general, en derecho no se usa. Se usa en ingeniería, se usa en arquitectura, se usa en medicina, pero en derecho se usa poco. Y coincidíamos con el doctor Rabinovich en esto. Y me parece que la gráfica, los mapas conceptuales, los gráficos, son importantísimos para la gente que aprende visualmente. ¿Por qué? Porque hay formas de aprender. No todos tenemos la misma forma de aprender. Por ejemplo, hay muchos que aprenden auditivamente. Escuchan, tienen memoria auditiva y quedan con eso ahí y se va fijando con el tiempo. Hay otros que aprenden visualmente, es decir, miran un gráfico, se acuerdan del gráfico, el gráfico les impacta de una manera. Hay algunos que aprenden en grupo, mucho mejor, cuando comparten el conocimiento, y otros que aprenden solos, no les gusta trabajar. Es decir, hay estilos de aprendizaje, esto se llama estilos de aprendizaje, los Learning Styles en Estados Unidos, nació allá esta teoría, y lo que intenté yo hacer es que la gráfica responda a la necesidad pedagógica del que le gusta, por lo menos encontrar en una síntesis gráfica la explicación. Y esto que se nota mucho en tu libro, esto de la vocación académica que tenés, también tiene que ver seguramente con esto de que sos el cofundador de la Universidad Nuevo Milenio, que apuntás a que haya una estructura académica en los profesionales que vayan a ejercer la profesión en un futuro. Y ahí apunta mi próxima pregunta, que tiene que ver cuál es tu relación con los profesionales, con los futuros profesionales, y también que me cuentes un poco esto de cómo surge la Universidad Popular Nuevo Milenio, y te pregunto después por Brasil, que nos cuentes un poquito cómo es tu relación con todo esto. Bueno, no, la Universidad Popular es eso, ¿no? Una universidad popular es una entidad de educación no formal, no es una universidad incorporada a la enseñanza oficial. Esta es una experiencia, así como en su momento, hace una década y media, aparecieron y pulularon las bibliotecas populares. Muchos se deben acordar cómo empezaron a nacer en todo el país bibliotecas populares. Bueno, esto fue un movimiento que hasta antes del último golpe militar, tanto de universidades populares como de bibliotecas populares, se había difundido en todo el país. Lo de universidades populares se perdió, pero las bibliotecas populares revivieron hace no muy poco, y de hecho hay muchas en el país, y sobre todo en el interior.
Nosotros quisimos replicar acá un modelo que es sobre todo europeo, español, nace en España, después se va a Francia, que es el de lograr que la universidad, un ente de educación no formal, trate de bajar conocimiento sólido y que sirva, que sea útil para cualquiera que quiera encontrar un campo laboral o una actividad laboral con eso. Por ejemplo, hay carreras de maestra preescolar, hay carreras de gestión contable, de gestión jurídica en su momento, que son carreras no formales, si no requieren un título habilitante, pero que requieren una capacitación laboral. Saber acompañar al profesional, saber acompañar al profesional docente en el área de, por ejemplo, preescolar, guardería, en fin. Entonces, esto nace como consecuencia del avistamiento de una necesidad, que es la de la calificación laboral no profesional en el sentido estricto. Eso fue una idea que se fue generando hacia 5 años atrás, la fuimos delineando y se va construyendo de muy de a poco, porque además nosotros, por lineamiento y política de la fundación, no recibimos subsidios de ninguna naturaleza ni donaciones para mantener nuestra independencia de cualquier posible vinculación o dependencia dineraria. Por lo tanto, es todo de autogestión. Y el Instituto Meridional de Derecho del Trabajo, que ese sí es una creación absolutamente, digamos, 100% jurídica, de colegas, lo otro lo armamos con un equipo docente, multidisciplinario, es una creación que generamos un grupo de colegas brasileros que les habla para poder llevar adelante una institución que tratamos, tiene un año de vida, poco, que sí. Tratamos, vamos a intentar de que sea... O sea, nació casi en pandemia. Exactamente, vamos a intentar que sea de avanzada y que logre juntar dos colosos del derecho, porque realmente son dos colosos del derecho como Argentina y Brasil. Argentina por la calidad de sus juristas, que son reconocidos en todo el mundo, y Brasil también por la calidad de sus juristas, pero sobre todo porque tiene 1 millón de abogados activos en este momento. Yo creo que es uno de los países con más abogados del mundo, no creo, estoy seguro, creo que es el segundo después de Norteamérica, y que tiene una colegiación, allá hay un solo colegio de abogados, no hay como acá en diversas jurisdicciones, hay una sola orden, se llama Orden de Abogados de Brasil, Orden dos Advogados do Brasil, que tiene delegaciones en todos los estados de Brasil, pero es una sola. Un solo colegio que distribuye todos los distintos colegas. Bien. Exactamente. Bueno, son 1 millón de afiliados activos. ¿Y a qué crees que se debe esto de que 1 millón de abogados elijan vivir de esto? ¿Ante las injusticias? ¿Ante qué? Porque, a ver, vivimos en un país que para vos es justo, injusto. ¿Cómo ves el derecho hoy en día? Decía Bill Gates hace no más de 7 años que no hay nada más injusto que la vida. ¿Sí? O sea, si buscamos justicia como referente o como referencia, como estrella polar, es muy difícil establecer ese parámetro. Si hay Estado de Derecho, que es cosa distinta, yo diría que sí, podríamos decir que hay Estado de Derecho. No es lo mismo que China, por ejemplo, Sudamérica todavía, y Norteamérica aún, no es lo mismo. O sea, mi pregunta era muy utópica, vos decís que la justicia absoluta no existe. No, la justicia absoluta, como tampoco existe la belleza absoluta, ni la libertad absoluta, no hay ningún absoluto que existe y se encarne. Vivimos con esos absolutos como norte en nuestra vida, y por ahí logramos acercarnos un poquito más, a veces nos alejamos mucho, pero son referentes, no son concreciones. Podemos decir que un Estado de Derecho es lo que más trata de concretar justicia en el mundo, pero también sabemos que tiene sus deficiencias, sus fallas, porque además las instituciones las hacen personas, y las personas no somos perfectas, lamentablemente, o quizás mejor aún que no sean perfectas. Entonces, yo creo que la riqueza de la cuestión es esta, poder siempre mejorar. El ser humano siempre es algo en proceso. Mire, hace no mucho le preguntaron al premier, al general de los jesuitas, le preguntaron, ¿usted quién es? Y él respondió con una frase que siempre me quedó grabada. Y dijo, yo no soy, estoy siendo.
Entonces yo creo que cada uno de nosotros está siendo siempre en la vida, no es, porque en la medida que nosotros decimos somos, es como un círculo cerrado y no va para Claro. más, y esto Y no bueno, es eso así. es un Estamos mensaje bien, positivo, o sea, tenemos un mensaje estamos positivo bien, porque te da la posibilidad de recalcular, de volver a pensar y de siempre. cambiar en un punto aquello que esté equivocado. Siempre, siempre. En la vida uno se levanta y tiene la gran bendición de poder ese día cambiar su vida diametralmente, cambiar su vida por completo. Ese es el poder del ser humano. ¿Y Entonces yo cuántas creo que los veces? colegas... Sí, adelante, Ana. No, no, terminame, que No, ahí va no, una yo creo que conclusión interesante. los colegas tienen que, y ahí va, muchas veces nos levantamos y nos levantamos angustiados, muchas veces apesadumbrados, por ahí un vencimiento que se fue, porque nos puede pasar, una audiencia que sabemos que va a ir ya de entrada, estamos mal, una sentencia que nos cae como patada al hígado, una injusticia que sufrimos en carne propia, porque el abogado sufre la injusticia del juicio que lleva en carne propia, porque además cada juicio que lleva el colega, si lo hace de manera artesanal, es como un hijo. No estoy hablando de los grandes estudios que le llegan a través de 300 abogados. No, no, estoy hablando del pequeño abogado, del artista, del orfebre, que va con su expediente bajo el brazo de aquí para allá. Entonces, yo creo que a pesar de todo, y a pesar de ese día tan difícil, se puede y se debe comenzar con la idea de que puede cambiar. Uno nunca sabe en el derecho como en la vida cuándo puede darse vuelta la situación. Y una situación que uno creía perdida, resulta que por una cuestión que hasta fuera de nuestra capacidad de razonamiento, se da vuelta. Y a veces la buena que nosotros vemos también se da vuelta. Por eso en la India se dice que cuando alguien está muy contento es mejor que baje un poco, porque muy probablemente de esas alturas después tenga que bajar bien para abajo. Entonces, tratemos de mantener siempre un equilibrio. Yo creo que el abogado, como todo el que vive una situación de confrontación, nosotros vivimos confrontacionalmente. El abogado litiga uno versus el otro. Y aunque digan, no estén los nombres de los letrados ahí, sabemos que la confrontación no es de las partes, es de los abogados. Por eso también los egos hay que saber cuidarlos, hay que saber gestionarlos y hay que saber limitarlos. Porque no hay peor enemigo por un abogado que el ego. Y el que vio la película El abogado del diablo sabe de lo que hablo. Sí. Así que eso hay que Y saber además esto gestionar. va de la mano de la justicia argentina, que también nos puede salir con un martes 3 en cualquier momento. Yo creo que el abogado argentino aprende esa cintura que te la da solamente la práctica, como vos decís, el abogado artesanal, y que tampoco hoy te puede, como decís vos, hoy tenés una sentencia muy valiosa y te crees el mejor abogado, y al otro día te encontrás con que quizás no tuviste la mejor respuesta, puede ser justo o injusto, pero tiene que ver con la justicia argentina. Sí, pero tiene que ver también no solo con la justicia argentina, ¿eh? O sea, yo conozco presidentes de Brasil, conozco abogados de Brasil, conozco abogados de Ecuador, conozco un poco la justicia chilena, conozco la justicia boliviana. No Con la es justicia, argentino, entonces. Con la no es justicia. argentino, claro. Los argentinos por ahí tenemos el gran ego de creer que si lo que pasa acá no pasa, no, esto pasa en el mundo, pasa en China, pasa en Estados Unidos, pasa en el mundo, porque volvemos a lo mismo. La justicia la hacen las personas son pasibles de corruptelas, de pequeñas mezquindades, de envidias, de egoísmo, de errores, aún con grandezas, con miserias. Ese es el ser humano. El ser humano hace la justicia. El juez es un ser humano, no es ni un robot, ni tampoco, ni es Dios, ni es el diablo. Entonces es un ser humano. Y con eso digo todo. Como ser humano tiene sus grandezas y sus miserias, como los tenemos todos. Pasa que en algunos las grandezas y las miserias se amplifican por el cargo que ocupan, pero no es ni más ni menos que aquel otro que en su pequeño espacio comete las mismas cuestiones, menos Sí, sí. amplificadas. Yo apuntaba acá a la realidad que a veces bueno, nos precede, la realidad económica que se junta también con la realidad judicial y que a veces nos encontramos con tasas injustas, con una economía injusta, con sentencias que esperamos años y que después no tienen que ver con los resultados, y ahí es donde también está la cintura del abogado en ver cómo va destrabando esos juicios, y más que Por nada, esta ejemplo, justicia. por ejemplo, yo no he visto todavía, y ojalá los colegas laboralistas salgan con todo a esta situación, no he visto un amplio, intenso, vehemente pedido
de legislación de que se indexen los créditos laborales. Al respecto hay mucho silencio en todos lados, desconozco por qué. No hay. Los créditos laborales no se indexan desde hace casi una veintena de años en Argentina. Yo creo que hay varias agrupaciones que están, he leído varios planteos y bueno, no sé si puedo nombrar agrupaciones, pero hay agrupaciones, acá la doctora pertenece también a una, todas las doctoras que estamos acá, todos tenemos como cierta incorporación en alguna agrupación y hay pedidos de esto porque nos está afectando el bolsillo a todos, a los trabajadores. Bueno, entonces claro, pero lo hagamos intenso, hagamos una sola, porque por ejemplo, por el tema de RT yo he visto una gran pelea de los abogados laboralistas, de los colegas, de las asociaciones. Pero el tema de indexación, y ha quedado un poco ahí, fíjense que en su momento demonizaron, y yo también le había muchas deficiencias al proyecto de reforma laboral que había enviado Macri al Congreso. Sin embargo, ahí en ese proyecto, lo que yo vi de rescatable es que sí se posibilitaba la indexación de crédito. Se posibilitaba en ese proyecto. No vamos a meternos en ámbitos, salvo que usted quiera meterse en ámbitos políticos. El proyecto seguramente, en uno de los puntos, que era la indexación, que no lo recuerdo, en el resto de los puntos desterraba el derecho laboral. El resto de los puntos eran, obviamente que el resto de los puntos tenían una serie de deficiencias, pero sin embargo, ese proyecto contemplaba una indexación. Entonces, era como cal y arena, te quedás sin trabajo, pero te damos una indexación laboral. Está bien. No, está bien. Si conseguís trabajo, te damos una indexación laboral. Seguro, lo que yo quiero decir es, ¿se puede elevar un proyecto de ley con indexación? Evidentemente sí. Si ya se intentó una vez, hizo una vez, mal hecho, con todas las deficiencias que se pueden apuntar, que pues, yo las apunté y fui el primero en apuntar, es más, tengo un artículo al respecto, la indexación es necesaria y hasta debería haber salido por decreto, como salieron muchas cosas, cuando fue el tema de la pandemia inclusive. ¿Cree que eso nos está faltando a los abogados para poder valorizar un poco más nuestro trabajo? Entre otras cosas falta modernizar la justicia en todo sentido, faltan muchas cosas en la profesión, pero faltan muchas cosas que por ahí no advertimos que faltan. Entonces, no solo faltan lo que algunos intereses quieren hacer advertir, sino faltan muchas cosas que el abogado de a pie necesita. El abogado de a pie, el artesanal, el orfebre, necesita contención, necesita especialización al alcance del bolsillo, necesita infraestructura pertinente. A ver, hoy estamos hablando que todo está digitalizado y en muchas jurisdicciones han tenido que avanzar hacia el expediente digital y que no estaban, otras ya estaban. Esta enorme diferencia que siempre hay entre en el país de ciertas provincias sí y otras provincias relegadas 20 años atrás. Entonces, mientras el crecimiento sea parejo, va a faltar, porque aunque le sobre al abogado de Buenos Aires, puede que no le sobre al abogado que está en Purmamarca, o al abogado que está en Tierra del Fuego. Y esto también lo tenemos que marcar. No es la misma realidad, cuidado, porque si hablamos de un solo bloque no es la Argentina. Una cosa es el abogado que está en Jujuy. Y esto no es una depuración como se vivió también, una depuración etaria, una depuración intencional o no lo sé, tecnológica, o sea, el que no tiene esos medios, ¿cómo ejerce más? Claro, entonces yo digo, ¿qué pasa con el abogado que no tiene las posibilidades económicas, o aquel que teniéndolas, por pertenecer a otra generación, se ve muy complicado yo conozco colegas que, a ver, manejan el celular, WhatsApp, lo que fuere, pero ya a la hora de subir un escrito con firma digital se le complica mucho. No agarra, y uno dice, no, pero es sencillo. Se le complica por diversas razones que uno quizás no puede desentrañar, que era la neurofisiología de la cuestión, se le complica mucho. Entonces, a ver, y el que no puede acceder a una computadora, el que no puede acceder a internet, el que está en el medio de una comunidad aborigen, defendiendo derechos de los aborígenes, en la zona límite entre Jujuy y Bolivia. ¿Qué hacemos con ese letrado? ¿Puede ir allá? ¿Puede ir a defender a sus colegas? Es complejo. Entonces, qué importante que lo resaltes, porque a veces, como vos decís, nosotros creemos que el mundo se sume a Capital Federal y a el AMBA, pero hay mucho más allá y hay un montón de realidades que a veces no. Tamara, hay una vida más allá de la General Paz, y tenemos los argentinos, claro, me acuerdo que yo, mire, y no es una crítica al porteño, yo quiero decirle una cosa, yo amo Buenos Aires, creo que la amo más que mi lugar natal de origen.
por diversas razones que sería muy largo explicar. Mucha vida acá, claro. Mi primera novia fue porteña. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, me acuerdo una vez cuando fui, y estaba yo en un shopping, estaba yo en Buenos Aires, me acuerdo que shopping era, y el padre de esta chica con la que yo salí exclamó, bueno, sí, hasta todo el país está hoy acá. Porque para la persona que vive en capital, el país es Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahora bien, la realidad es mucho más abarcativa y dolorosa que la que termina en General Paz, y que ojalá pudiera revertirse. Esto no es culpa de los porteños, ni tampoco es culpa de ninguna generación. Estos son décadas dirigenciales de una sociedad, voy a conectar acá si me vas a desconectar, de una sociedad no, te lo pido, por favor. que ha desarrollado de un modo desigual el país. Y para que los abogados en todo el país, como sucede en Brasil, tengan igual capacidad de litigio en cualquier parte del país, es necesario modificar muchas cosas. Mire, un abogado de Río de Janeiro puede litigar en San Pablo, en Pernambuco y, no sé, ahora no sé, en otro estado. Hasta 3 estados. Si quiere litigar en uno más, además el procedimiento es único en todo el país para todo, para elaborar, para recibir, el procedimiento es único, tiene que pagar un canon. Pero puede litigar, por eso hay estudios enormes en Brasil, pero monstruos en Brasil. Bueno, pero ahora, acá también, si sacamos la matrícula y pagamos las distintas cajas, se puede litigar perfectamente. Sí, pero ahí ya tenemos un costo adicional y una burocracia muy compleja, y además le digo una cosa, no sé si usted lo sabía, pero si usted se matricula en 3 y paga 3 cajas, no es que tiene 3 jubilaciones, no, tiene una sola. Se acumula, tiene una sola. Entonces, no queremos acá hablar mal de la caja, pero yo aspiro que algún día me voy a jubilar y voy a recibir todo ese dinero que fuimos poniendo a lo largo de los años, que a veces no lo vamos poniendo también, porque se complica, y bueno. No hablar mal, es que a veces se confunde. Si de pronto a mí me dicen, vea, doctor Gutiérrez, yo le he visto esto, usted puede mejorar aquí, acá, y usted tiene esto que mejorar, yo lo tomo bien, porque en este país parece que criticar es hablar mal, y la verdad que eso es un concepto pobre de la crítica. Fíjese que la crítica es un análisis, por eso dice Kant, crítica la razón pura, no es que la critique la razón, sino simplemente que te hace un análisis. No, entonces, yo creo que la queja por la queja misma nunca suma, lo que sí suma, como decís vos, es la queja con una solución acorde a esa queja. Claro, no, es que la queja la podemos hacer los que sufrimos una cuestión. Ahora, la solución no está en el quejoso. Ojo, porque yo como quejoso puedo ir y proponer mil ideas, de ahí a que me den bolillas es otra cosa. La solución está en los estratos dirigenciales. Entonces, ¿qué digo yo? Hay que mejorar muchas cosas, porque, por ejemplo, y esto lo sé porque yo aportaba la caja de Tucumán, aportaba la caja de Jujuy, y una vez me dijeron, mire, usted no va a tener 3 jubilaciones, usted va a tener una. Digo, pero si yo aporto igual y me sale 3 veces... No, bueno, sí, pero no, por eso tuvo que decidir dónde también... ¿Qué quiero decir con esto? Hay otras formas de gestionar y puede ser. ¿Podemos buscar y mejorar entre todos la gestión? Puede ser. ¿Podemos intentar ya que estamos ahora en una posibilidad que nos abre la tecnología, de que una persona en Neuquén asesore a un abogado en Buenos Aires o viceversa, o que de un individuo en La Puna tenga un abogado de Córdoba? ¿Por qué no avanzar entonces ante esa apertura digital que hoy nos vemos obligados a hacer por razones... Sí, porque me parece que hay estructuras que van a llevar mucho tiempo, que no hay que desanimarse y que hay que seguirla peleando porque no queda otra. No. Y justamente hay que ir hacia ese lugar, o sea, hay que subirse a la ola del cambio, porque el cambio viene, y si no, la ola a uno lo come. Si uno no se pone arriba de la ola lo come. Mire, una vez me dijo un político muy reconocido, ¿ustedes saben por qué los dinosaurios se murieron? Y dice, no, ¿por qué no se adaptaron? Entonces, la clave es la adaptación de todo, de las instituciones, de las personas. Por supuesto que lleva tiempo, usted no corre, a ver, la gota orada la piedra, pero pasan años, décadas, pero la gota alguna vez orada la piedra, en definitiva termina siendo un agujero. Entonces, esto, y en esto vos me hablás de los dinosaurios, de los cambios. En estos 23 años de profesión, si tenemos que resumir un poco todo lo que viviste, ¿qué es lo mejor y lo peor que te pasó? ¿Qué es lo que hoy recordás cuando cerrás los ojos?
No, bueno, a ver, yo he vivido muchos sinsabores como todos los colegas. A veces decimos que la profesión es ingrata, pero yo no creo que sea ingrata. Yo creo que en todo caso, lo ingrato puede ser el sistema en el que nos movemos, pero la profesión no. La profesión siempre me dio lo mejor que pude. Cuando yo le di mucho a la profesión me devolvió. Cuando no le di tanto, la profesión no me dio tanto. Por eso por ahí yo tenía algunos colegas, amigos que me decían, no, pero yo en la profesión no estoy ganando nada. Digo, pero vos ¿cuántas veces vas a los estudios? Voy una vez por semana. ¿Y cuántas veces vas a tribunales? Una. Bueno, le digo, no, esto es como la novia, si vos no le das tiempo, no funciona. Entonces, yo creo que la profesión, si uno le pone esfuerzo, le pone ganas, le pone amor, por más demodé que parezca esta palabra, el amor es una energía universal y no es el amor romántico ni las novelas, el amor y la pasión. Yo creo que la profesión da. Yo he tenido muchos sinsabores, arbitrariedades judiciales he vivido muchísimas, como hemos vivido todos los que caminamos los tribunales, pero he tenido muchos, uno de los, he tenido casos que me han tocado el corazón, que no quiero recordarlos porque me emociono, realmente. Yo quiero que los recuerdes porque soy una entrevistadora mala. Por ejemplo, yo un día llevé un amparo para un chiquito muy enfermo, y ese amparo se logró sacar después de muchas audiencias. La jueza tuvo una paciencia enorme, después de 6, 7 audiencias que pudimos elaborar un acuerdo, y en definitiva quedaron muy pocas cosas para que resolviera el amparo, lo resolvió a favor, y ese chico, un día la madre me mandó un email diciendo que ojalá el día de mañana pueda saludarme como un colega, porque él quería ser abogado como yo, por ejemplo. Entonces, hay cosas que sí me quiebran porque realmente lo siento mucho. Yo vivo la profesión de esa manera, y de esa manera he construido una carrera. Es difícil porque cuando uno aborda la profesión desde la pasión, suele pasar que toma los sinsabores de eso también. Pero ¿qué pasa? Cuando la cosa viene bien y cuando salen cosas como esta, y esto no me significó para mí un gran dinero, ni mucho menos. Yo creo que juicio como tal fueron 2,50 pesos lo que yo logré. Pero le llevaste una satisfacción personal. La satisfacción profesional ha sido inmensa. Y así tengo varios. O sea, bueno, pero Gustavo, qué lindo esto que nos contás. Esto humaniza un poco. Nosotros estamos tan catalogados a veces de fríos, de que solo buscamos el dinero. Y la profesión esta sirve para llegar a muchas personas, para igualar, para acceder a la justicia, aunque suene utópico. Y me gusta encontrar una persona que sea tan utópica como yo y que podamos pensar un poco que se pueden cambiar las cosas. Sí, seguro que sí. No, a ver, cambiar se puede. Yo creo que los cambios se pueden hacer, pero yo no creo en los cambios, a ver, del nuevo hombre, como se hablaba hace 3 décadas, 4 décadas. No creo en los macro cambios, ni en la lucha armada por los macro cambios. Yo creo que los cambios son micro, que uno puede cambiar lo poquito que le toca vivir. Si entonces uno, como profesional, como persona, se levanta y trata de hacerlo mejor cada día, con el colega, con el prójimo en definitiva, con el cliente, con el colega, con la familia, con los amigos, con el que está, lo mejor, y dar lo mejor, si todos nos levantáramos todos los días con ese ánimo, creo que el mundo sería un poquito mejor. Pero a veces hay fuerzas que nos impiden, ¿no? Y a veces esas fuerzas están dentro de uno mismo. Entonces, sí, creo yo que la clave es esto que hablábamos hace rato, es ser un proceso. Yo soy un proceso, todos los días soy un poco más abogado, y a veces retrocedo, porque a veces me doy cuenta que tengo que mirar para atrás, dar un paso atrás para dar 3 más para adelante, mirar desde otra perspectiva y vuelvo a la carga. Hace poco yo hablaba en un vivo de que creo que el dueño de Mercado Libre, que ahora no me sale el nombre, decía que él tenía un día para pensar, el thinking day. Entonces hay que tener un día, al menos un mediodía, para pensar, no tocar nada, no hablar con nadie, pensar qué se va a hacer, cómo encarar, cómo abordar. Esto del thinking day me parece interesantísimo, y hay muchas cosas del empresariado que nosotros los abogados podemos adaptar en todo caso.
por ejemplo, un CEO, también lo veía en el de Tesla, decía, bueno, yo tengo Me reuniones. gusta este mensaje que nos estás dejando. Yo igual estamos medio justos con el tiempo. Ahora Andrea me va a decir, tenemos que hacer los sorteos, creo, pero como final, y después te voy a pedir también unas palabras para todos, es, si mañana te definieran, ¿cómo te gustaría que te definieran? ¿Como abogado, como académico? ¿Cómo te definirías a lo largo de tu carrera profesional? Soy simplemente, lisa y llanamente, un intelectual sin ser un intelectual, una persona que aspira a la justicia sin ser un absolutista de la justicia, y una persona que también cree en los derechos sin ser un absolutista de los derechos. No creo en los sismos, soy enemigo de los sismos, partidismos, estatismos, privatismos, no me gustan los sismos, y creo que todos deberíamos pensar un día y encontrarnos un día. Gustavo, si te agarra un psicólogo, ¿no te gustan los cimbronazos en tu vida entonces? ¿A eso con sismos o a las palabras que terminan en sismos? No me gustan los ismos en el sentido de no me gusta la fanatización en ningún campo, porque en el momento que uno pierde la capacidad de reflexión y de crítica, perdió su libertad. Y uno tiene que ser crítico con uno mismo. Miren, yo me levanto, Tamara, y con esto creo que cierro, todos los días, me acuesto todos los días haciendo una reflexión de si hice bien en el día. Y si lo que yo estoy pensando está correcto o si tengo que modificar mi modo de pensar. Trato de poner bajo análisis todos los días un poquito mi manera de pensar. Entonces, cuando uno hace ese trabajo, no tiene problema ni en la crítica propia ni en la crítica externa. Y creo que eso es algo que hay que incorporar. La crítica no es mala, el mejorar es sinónimo de crecimiento y todos podemos ir creciendo. Y creo que todos podemos colaborar. Tamara Besares, Andrea Sosa, Daniela Villar, Macarena Alonso, todos los que estamos acá, podemos colaborar para que el de al lado esté mejor. Si es un colega, mire, yo tengo en mi celular a diario consultas de colegas, de todas las jurisdicciones, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires. Hace poco un colega de Buenos Aires muy joven me dijo, doctor, el intercambio lo hagamos porque yo, perfecto. Es decir, trato de hacerlo con amor y con afecto, que en definitiva, para mí el colega es eso, un hermano de la vida y de la profesión. Así que bueno, espero que ese mensaje pueda servir y que estas palabras hayan servido. El debate sí, siempre yo creo está. que ha dicho muchos, ha dejado muchos mensajes, todos los colegas que nos están mirando, insisto, la obra del doctor Gutiérrez es muy buena, la carrera del doctor, claro, bueno. Mucha repercusión, todos preguntan tu libro, Gustavo, ¿cómo se llama? La verdad, todos están a favor de lo que estás diciendo, la verdad, mucha repercusión. Y otras, gracias Andrea, intercambio telegráfico y otras notificaciones laborales, se vende por García Alonso. Claro, García Alonso tiene un shop online, venden ahí, y la verdad que, ustedes pasan por tribunales, en cualquier librería de tribunales está, de Buenos Aires. Y hoy hablabas de él, el fundador, o cofundador, digamos, que estábamos de Mercado Libre, que es Marco Galperín, de él querías hablar, justamente hablabas de él. No, yo la verdad que estoy contenta, una repercusión total, ahí todo el mundo te está felicitando, y más cuando decís de que realmente los abogados, digamos, como que no tenemos guía, ¿no? Que hacemos todo solos, que nos cuesta mucho, y es verdad eso, es verdad. Obviamente que siempre tenemos ahí abogados mayores, como nos ha ocurrido a todos, ¿no? Al menos a mí también me ocurrió. Una gran colega que siempre yo, bueno, pienso en ella cuando tengo algún inconveniente, que bueno, es la doctora Coca Martínez, que bueno, después yo la había entrevistado el Día de la Mujer, y ahí está también Tamara, perdón, ahí está Macarena, que vamos a entrevistarlo al doctor Fabián Nesis, que es muy importante, viste, por el ciclo. Sí. La verdad que es un referente, porque Fabián, Andrea, la verdad que es un... Andrea, si me permitís, por favor, un minuto, que me olvidé de esto, pero es importante. Sí, por favor, sobre Gustavo. todo para las mujeres. Como director del Instituto Meridional, que tiene una revista que se llama Revista Bonus Jury, Revista Internacional Digital,
que está en el sitio que luego lo voy a hacer llegar al sitio del Instituto Meridional, que es una obra digital que está al alcance de todo, es gratuita, y donde escribieron ya en el primer número muchos colegas de todo el país, inclusive de Brasil, Ecuador, Chile. Se va a lanzar el segundo número y estamos recibiendo artículos en 3 secciones: doctrina, ensayo o análisis de un precedente, jurisprudencia, con un consejo editorial que va a elegir 9 trabajos, los mejores trabajos, para publicarlos en la revista digital que se va a editar en mayo. Para el Día del Trabajador tenemos la idea al principio. Entonces, ¿cuál es la temática de este segundo número? El primer número fue Nueva Realidad y Derecho del Trabajo. Este segundo número es Mujer, Derecho y Trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, quiero que la idea es que puedan hablarse de cuestiones de género desde la perspectiva de la mujer, del derecho y del trabajo, que abarque estos 3 temas, así que quien tenga interés, hasta el 22 de marzo estamos recibiendo artículos en esas 3 categorías. O sea, tienen un mes para poder hacerlo, elaborarlo y enviárselos, así participan. Gracias. Bueno, Andrea, no sé, ¿querés hacer algún cierre en especial? No, la verdad que, bueno, yo creo que ya, Tamara, vos sos una genia, lo has hecho todo, has dicho todo, también Gustavo. Creo que más de 1000 personas ahí nos están viendo, la verdad que una repercusión, ahí todos están a favor fundamentalmente de algunas críticas contra ciertas instituciones que no vamos a decir nada, pero bueno, que más aunque están bastante, que te dan la razón en muchas cosas, que a veces, bueno, que el colega, y me parece maravilloso, la crítica es la crítica para reconstruir los lugares, ¿no? De los lugares que yo realmente, que amo esos lugares, tanto el Colegio de Abogados como la Caja de la Abogacía, que son los lugares donde tratamos con aciertos, con errores, que tratamos de ir conteniendo al colega, que eso es fundamental, ¿no? Por eso son los lugares de pertenencia que uno tiene, como muchos de los que están acá, y realmente... Y es importante también que el colega no le tenga miedo a las instituciones, porque bueno, venimos de instituciones donde, a mí me ha pasado estar en un determinado colegio, donde las instituciones son muy distantes, entonces hay un nuevo cambio, un nuevo paradigma, muchos colegas que los vamos conociendo en la pandemia, está bueno confiar en la institución que lo colegia y pensar que ahí atrás hay un montón de colegas dispuestos a ayudar, que eso es lo que aprendimos, creo, en este tiempo. Y en definitiva, y también otros Andrea, grupos, Tamara, como el Tamara, grupo de abogados del fuero, que realmente es muy bueno, y que ayudan conteniendo, alguien tiene alguna duda o algo por el estilo, y la verdad que es positivo. Andrea, yo quiero dejar este mensaje también en relación a la institución. Yo hace poco tuve, y esto quiero también recalcarlo, porque así como hago una crítica, recalco. Hace poco falleció mi madre, no más de 6 meses, y no tenía... Ni más sentido pésame. Agradezco. No tenía en ese momento mi madre, porque fue repentino, una cobertura de sepelio, al menos en principio. Y la presidenta de la Caja de Abogados de mi jurisdicción, sin ningún tipo de problema, ante mi llamado, accedió, me dijo, ahí está, no hay ningún problema. Después pude solucionar por otro lado, pero sí debo agradecer ese gesto, y por lo tanto, así como digo una cosa, también planteo la otra, y creo que las instituciones las hacen las personas, no son ni las normas, ni los edificios que habitan las personas, son las personas. Por lo tanto, en la medida que haya nuevas generaciones que pongan otra impronta, que se adapte a los tiempos, y que pueda absorber las nuevas tendencias, las instituciones van a continuar ofreciendo lo mejor de sí, porque somos los seres humanos los que hacemos las instituciones. Yo me despido porque no les quiero sacar más tiempo, soy muy hablador. Un placer, Gustavo. Pronto estaré por allí, esa es mi idea, y espero poder visitarla, tomarme un café con la doctora Besares, con la doctora Alonso, con la doctora Villar, con las que están acá, con la doctora Sosa, y proyectar. Yo siempre proyecto con el colega porque es el que entiende. Yo siempre digo que no hay, decía un político importante de nuestra tierra, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Después dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y yo digo, para un abogado no debería haber nada mejor que otro abogado. Les mando un abrazo. Es así. Me encantó la frase final. Bueno,
Yo lo que digo es que, no, eso sí, totalmente lo veo. Veo que nuestra profesión era una profesión muy solitaria, egoísta, y realmente, si lo siento de corazón, no sé si en esta pandemia se profundizó más la parte solidaria de cada uno de nosotros, y no como que, bueno, si yo le doy esto, voy a perder trabajo o algo por el estilo, sino todo lo contrario. Si yo ayudo a este colega, va a atender bien a ese cliente y después el cliente va a hablar bien de nuestra profesión, que eso es lo más importante, y no que se desprestigie nuestra profesión. Bueno, gracias a todos. Y no sé, Macarena, si querés decir algo por la próxima y después dejamos que cierre Tamara. Maca, si vos querés hablar de lo que la entrevista que vas a tener y después que cierre Tamara. Bueno, sí, no, la verdad quería agradecerle al doctor, porque realmente, doctor Gustavo, que realmente me gustó mucho esto de hacer hincapié en la parte real de la profesión, ¿no? Y eso yo hablo mucho con nobles abogados, con gente que recién entra en la profesión y hace falta mucho, así que la verdad que me pareció muy interesante esto, y decir las cosas a veces como son, porque de lo ideal a lo real también hay un trecho y está bueno también. Eso no es que uno a veces no dice esto, bueno, la tecnología es buena o mala, sino decir, bueno, ahí esta es la situación, tenemos que adaptarnos, y la verdad que le agradezco porque me pareció muy interesante. Y con respecto a la invitación para el miércoles, bueno, los invitamos a todos los colegas a sumarse, que vamos a entrevistar al doctor Fabián Nesis, que es el director del SECLO, y bueno, tiene una trayectoria muy importante como abogado, y además es músico, así que bueno, vamos a hablar de todo, para conocerlo a él, para ver su faz humana, que también siempre, lo que tiene este ciclo es que tratamos de mostrar el lado humano de la profesión, así que bueno, los invitamos para el miércoles a las 17 horas, para este miércoles 24, miércoles 24 a las 17 horas, con esta entrevista en Comunicación y Derecho. Y Tamara, no me han preguntado lo más importante de todo. ¿Qué cosa, Y yo doctora? A ver. soy bailarín de salsa, bachata, cha-cha-cha y mambo. Es verdad, íbamos a cerrar con una pregunta. Yo quería cerrar con algo que no conociera el resto, es verdad. Y me dejó esa pregunta picando. Bueno, para que vean que no somos todos tan estructurados y que también está bueno conocer el otro costado. No sé cómo me echa eso en el derecho. ¿Cómo me echa eso? Nada, no me echa nada. Un día encontré ese ritmo y me pareció genial. De hecho, lo bailé 3 años, hasta hice escenario alguna vez. Así que me encanta esa música. Y decía Nietzsche, que es un filósofo importantísimo de esta historia contemporánea, un día que no se ha bailado es un día que se ha perdido. Así que por favor, aunque sea antes de acostarse, bailen un poquito, porque no solo alegra el ánimo, sino que eleva el espíritu. Y se los recomiendo a mí que baila, que no bailaba nada yo, pero que logré bailar, y bailar es parte tan importante de la vida como leer, no sé, derecho laboral, intercambio telegráfico. Así que les agradezco y espero que me pongo a disposición de todos ustedes para lo que necesiten, para la doctora Sosa, la doctora Besario, la doctora Alonso, todos los que nos están viendo. Les mando un gran abrazo y ahora sí, ya corto mi intervención. Gracias por todo. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias Gustavo, gracias Andrea. Yo sé cómo me echa esto. A lo largo de toda la entrevista hemos hablado del abogado como artista, del abogado que es artesano, que va creando. Evidentemente el doctor Gustavo es un artista completo, incluso hasta en el área del baile. Así que bueno, me encantó poder entrevistarlo, ver un colega, como digo yo, un laboralista con todas las letras. Y gracias Andrea por hacerme parte de este espacio que la verdad lo disfruté muchísimo. Gracias, Tami, gracias a todos, gracias, bueno, un cariño grande a todos, un beso, gracias, Tami, gracias chicas, gracias a todos. Chicas. Chao, hasta luego.